¿Cómo puedo vincular una profecía con una historia o un pataquí? Esto es muy importante para la recolecta de información que nosotros tenemos que hacer frente a una consulta. Hay algo muy importante aquí que se llama el personaje legendario de la historia. El personaje legendario de la historia no es nada más que como si fuera una película el protagonista. Lo que, con la diferencia que en una película el protagonista siempre es uno solo, pero en una historia, el protagonista, en una sola historia, el protagonista puede cambiar en dependencia de la profecía. Entonces, este personaje legendario, este protagonista, es en donde se vea, en el personaje donde se vea reflejado la oración profética. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de Ireo-Wo, que sabemos que es un dinero que viene producto del oficio, entonces mi personaje legendario, entre todos los personajes que hay en la historia, si hay varios personajes, yo tengo que buscar quién hace un oficio. ¿Quién hace un oficio? ¿Ya? ¿Quién se entrenó para algo? Oye, aquí Orula me está hablando del herrero. Mira, Orula me está hablando del agricultor. Orula me está hablando del cazador. Entonces, cuando yo veo Ireo-Wo, yo tengo que buscar en mi historia quién tiene un oficio. ¿Quién hace un oficio? Porque a lo mejor hay un árbol que se interpuso en el camino del herrero o en el camino del cazador, pero el árbol no tiene oficio. El árbol es un personaje de la historia, pero no tiene oficio. Entonces ese no es tengo que tenerlo en cuenta, pero no es mi personaje legendario, no es mi protagonista de la historia. Entonces así pasa con los demás Iré, con las demás manifestaciones de Ori Iré, con los demás Osobbo. Tenemos que tratar de ubicar la profecía, lo que dice la profecía, a ver qué personaje, dónde se manifiesta, a qué personaje se le manifiesta eso, dónde yo puedo enmarcar esa profecía. En el próximo video seguimos con ejemplos de otros ireses y de otros osobos para poder vincular la profecía con la historia pataquí o itá. En esta búsqueda del personaje legendario, de nuestro protagonista de la historia, tenemos que tener en cuenta lo que representan las cosas. O sea, el awo, el babalao, para poder hacer estas vinculaciones, el babalao no puede fijarse en lo que son las cosas en sí, sino en lo que representan. Eso nos va a dar una amplitud enorme en la interpretación, en la identificación de los acontecimientos. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo que saber, yo tengo que saber que el Iré Ayé no es un dinero producto del oficio, es un dinero fortuito. Si yo salgo y alguien me regala 100 euros por su buena voluntad, eso representa Iré Ayé. Si alguien me devolvió un dinero que yo le presté con intereses, eso representa Iré Ayé. Entonces, en una historia, si yo tengo Iré Ayé, en ese caso, en una historia yo tengo que buscar quién ganó un dinero de forma fortuita. El labrador que representa a Owo, por ejemplo, el labrador que representa a Owo, porque él labra la tierra, cultiva ñame, por ejemplo, pero para venderlo, ese es su Owo, ese es su oficio, pero cultivando se encontró un cofre lleno de dinero. Eso es Iré Ayé. Él estaba trabajando, pero ese dinero que se encontró no es fruto de su trabajo. Entonces, ese dinero que se encontró es dinero, igual que el que gana vendiendo los ñames, pero no representan lo mismo. Entonces, no sé si me entienden ahí, el babalao tiene que buscar lo que representan las cosas y no las cosas en sí. Parece un trabalengua, pero espero que seguro me van a entender. Entonces, ese dinero para ese trabajador no representa a Owo, sino representa a Ayé. Ese es mi personaje legendario. Porque había un ayudante, él tenía un ayudante que también labraba la tierra con él, pero ese no es mi personaje legendario
porque ese no es mi protagonista, porque ese no fue el que se encontró el dinero. Quien se encontró el dinero fue el otro, fue el labrador. Entonces, ese es mi personaje. Entonces yo tengo que ver en la historia qué pasó de principio a fin con ese labrador, porque es en quien está representada la profecía. En el próximo video venimos con más ejemplos, pero de la parte Osorbo. Para poner ejemplos prácticos por ejemplo, Osorbo, vamos a poner Osorbo y yo. Osorbo y yo estoy buscando en una historia donde el rey hizo un certamen porque, no sé, se le perdió una riqueza, bueno, buscaron, encontraron el ladrón, bueno, el ladrón era alguien de la corte y el hombre fue sentenciado, por ejemplo, fue sentenciado a prisión X, ¿ya? Entonces, ¿a quién en la historia, a quien se le está, donde se ve reflejado este Osorbo y yo, es al personaje que lo metieron preso? Sí, ahí está el rey. El rey representa otra cosa. El rey representa, por ejemplo, a Sheilu. El rey representa a quien dicta la ley en una localidad. Quien tiene la facultad de dictar la ley en una localidad. Entonces, ese escenario, por ejemplo, ese escenario pudiera ser bien una profecía Osorbo y yo, Intoria Sheilu. Podría ser perfectamente. Pero yo tengo mi personaje legendario. Yo tengo mi personaje legendario que es el personaje de la comarca quien fue a prisión. El rey fue el que dictó la sentencia, pero el sentenciado y el enjuiciado fue el que formaba parte de la corte. Entonces, ahí es algo súper importante porque eso incluso nos da muchos detalles de en qué contexto se va a desarrollar el problema. Y eso nos da un poquito más de información para el discurso a la hora que nosotros vayamos a declararle algo al consultado, a quien tenemos al frente. Entonces es muy importante el personaje legendario identificarlo, no antes de tener la profecía. Es por eso también nos da la posibilidad de hablar, de comentar la historia exacta, la que es. Y lógicamente se le pregunta a Orula si es esa historia. El por qué se le pregunta a Orula si es esa historia, vamos a verlo en el próximo video.